Muy buenas, mi nombre es Brian Mauricio Rueda Tinitana, soy estudiante de Ingeniería Civil y el día de hoy traigo un tema de estadística denominado regresión lineal y correlación. Primeramente, ¿qué es el análisis de correlación o en qué consiste? Este análisis consiste principalmente en el estudio de un conjunto de datos y poder determinar si existe relación entre estas dos variables. Estos datos se pueden representar en un diagrama de dispersión, en donde tendremos una variable independiente o también denominada X y también una variable dependiente o Y. Mediante esta imagen que se muestra en la pantalla podemos ver un ejemplo de un gráfico o un diagrama de dispersión en el cual podemos ver que en el eje X están las variables independientes, en este caso serían el número de horas que se hace ejercicio. Y en el eje Y, como variable dependiente, tenemos el nivel de físico que una persona puede tener. Entonces diríamos que el nivel de ejercicio o nivel físico que una persona puede tener va a depender del número de horas de ejercicio que esta persona haga. Y como podemos ver, podemos hacer un diagrama de dispersión con los datos para representar si existe relación o no existe relación. Tipos de correlación. Tendremos una correlación positiva si la variable dependiente crece a medida que crece la variable independiente. En este caso tenemos el primer gráfico que vimos hace un momento, este que está aquí en la derecha superior, y podemos ver que el gráfico está creciendo. Es decir, que si mientras más horas de ejercicio hacemos, nuestro nivel de físico va a aumentar, por lo cual tenemos una correlación positiva. También se da una correlación negativa cuando la variable dependiente decrece a medida que la variable independiente crece. Como podemos ver aquí, hay una correlación negativa, es decir, que mientras que la variable independiente crece, la variable dependiente de Y va a decrecer. En este caso tenemos que como variable dependiente o las horas que nos vamos a hacer en una carrera, mientras como variable independiente tenemos el tiempo que nosotros entrenamos. Es decir, que mientras nosotros más vayamos a entrenar, menos tiempo vamos a hacer en una carrera. Y como podemos ver aquí, se demuestra claramente que mientras más horas entrenemos, menos se va a reducir nuestro porcentaje o nuestra capacidad de llegar más pronto a una carrera. También se dice que no existe correlación cuando los puntos en nuestro diagrama están muy dispersos, de manera aleatoria, por decirlo así. Como podemos ver aquí, no hay una correlación, no se puede decir que existe relación entre varias variables. En este caso tenemos los años y el número de pares de zapatos que una persona puede tener. Es decir, que no existe relación entre estas variables. Además, la correlación también se puede expresar como fuerte, moderada y débil. Correlación positiva o negativa fuerte, que es aquella cuando los puntos se encuentran muy unidos, por lo cual quiere decir que la correlación es fuerte. También se dice que hay una correlación positiva o negativa moderada cuando los puntos en el diagrama de dispersión de las variables no se encuentran necesariamente casi pegados. Y finalmente se dice que hay una correlación positiva o negativa débil cuando los puntos en nuestro diagrama se encuentran, obviamente como están aquí, un poco dispersos o alejados entre ellos. El coeficiente de correlación, o también denominado como momento producto de Pearson. ¿Qué viene a ser? Este coeficiente de correlación, o también denominado momento producto de Pearson, es una manera de encontrar un valor numérico que se puede usar para determinar la fuerza
de correlación que existe entre dos variables. En este caso se va a determinar o se va a nombrar como una R. Este coeficiente de correlación R, como les había mencionado, puede tomar un valor entre -1 y +1. Cuando el valor toma R menos 1, se dice que tiene una correlación negativa perfecta, ya que el valor es -1. Cuando el valor es R es igual a 0, se dice que no existe correlación ninguna entre los valores de las variables. Y cuando R es +1 positivo, se dice que la correlación es positiva perfecta. Además, una correlación perfecta es aquella en la que todos los puntos están situados sobre una recta. En este caso, en la recta de regresión lineal. También se dice que cuando R está entre los valores de 0 y 0.25, la correlación es muy débil. Sin embargo, cuando los valores suben de 0.25 a 0.5, la correlación es débil. Cuando los valores van de 0.5 a 0.75, la correlación es moderada. Y cuando estos valores de R se toman de 0.75 a 1, se dice que la correlación es fuerte. Y obviamente cuando el valor es 1, es perfecta. Recta de regresión lineal. ¿Qué es la recta de regresión lineal? La recta de regresión de y sobre x, donde y es la variable dependiente y la x es la independiente, también se conoce como recta de regresión de mínimos cuadrados. Esta recta es la que se dibuja a través de un conjunto de puntos, como podemos ver aquí, más o menos, tratando de dividir los mínimos con los máximos. Como podemos ver aquí, la recta divide los puntos, en este caso los mínimos y los máximos, de tal manera que explica la correlación existente. Ahora, ¿cómo determinamos la recta de regresión lineal? Esta recta tiene una ecuación que viene dada por la siguiente fórmula. En este caso, y' viene a ser la ecuación de la recta, que viene dada por a más bx, donde y viene a ser, como ya les había dicho, en este caso es el valor que se va a estimar para y, para un valor seleccionado de x, donde a es la intersección que hace en y cuando x es 0. Ok. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la pendiente de esta recta de regresión? Esta pendiente viene dada por la ecuación o fórmula en la que b es igual a r, en este caso el coeficiente de correlación, por la desviación estándar de y la desviación estándar en x, que más después vamos a hacer un ejercicio práctico para explicar cómo los vamos a obtener. Como ya les había dicho, los significados de cada uno y cómo vamos a calcular la intersección con el eje en y, en este caso a, que viene dado a es igual a la media de y menos la pendiente que multiplica la media de x. Ok, ahora vamos a pasar un ejercicio práctico en el cual vamos a enseñar cómo calcular el coeficiente de correlación y la recta de regresión lineal. En este caso, cómo efectuar el análisis estadístico. Para esto tendremos como ejemplo la siguiente tabla de datos, que tiene que ver con las ventas efectuadas por una empresa de copiadoras y su relación directa con el número de llamadas que realizó cada uno de sus agentes vendedores. Como podemos ver aquí está cada uno de los vendedores, en este caso el número de llamadas de ventas que cada uno realizó y el número de copiadoras vendidas que logró cada uno de estos agentes. Ok, como primer paso tenemos que definir las variables dependientes e independientes. Como ya les había explicado, esto es de crucial importancia para poder efectuar este análisis. En este caso tenemos que el número de copiadoras vendidas va a depender del número de llamadas que efectúe cada vendedor.
por lo que la variable dependiente, o en este caso el eje Y, será el número de copiadoras vendidas, y la variable independiente o X será el número de llamadas de ventas. Ya, una vez que se han definido cada variable, se procede a graficar el diagrama de dispersión. Como podemos ver aquí está la variable independiente en el eje X y la variable dependiente en el eje Y. Y aquí están los datos. Ok. Una vez que hemos graficado este diagrama de dispersión, vamos a proceder a calcular el coeficiente de correlación, para lo cual necesitamos primero obtener la media de cada uno de los valores, es decir, la media de los valores de X y la media de los valores en Y. En este caso, aquí como vemos, tenemos todos los valores en X, que nos da un total de 220, y los valores de Y, que nos da un total de 450. En este caso reemplazamos en la fórmula que la media es sumatoria total de X en este caso sobre el número total. Como podemos ver, 220 sobre 10 nos da una media de 22 en el eje de X, y en el eje de Y nos da una media de 45. Ahora, una vez que ya hemos obtenido la media, vamos a proceder a calcular las desviaciones con respecto a la media. Y finalmente vamos a realizar sus productos. Como podemos ver aquí, tenemos la desviación de la media. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la media que, por ejemplo, en el eje X era 45, era 22, perdón. Lo vamos a restar con cada uno de los valores. En este caso, 20 menos 22 nos da menos 2, y así con cada uno de los valores. Lo mismo con el eje Y. Tomamos un valor del eje Y, en este caso 30, menos su media 45, danos un valor de menos 15. Y así efectuamos con cada uno de los valores. Ya, y a continuación vamos a hacer un producto de la fila de LX y de la fila de Y. En este caso, menos 2 por menos 15 da 30. Y así sucesivamente obtendremos todos los valores, para lo cual también nos va a ser necesario después obtener el total de este producto, es decir, del producto de las desviaciones de las medias. En este caso sería 900 esa sumatoria total. Ya. Ahora vamos a proceder a obtener las desviaciones estándar de cada una de las variables, en este caso X y Y. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar los valores anteriores de la tabla anterior, en este caso las desviaciones medias, y las vamos a elevar al cuadrado. Como podemos ver aquí, ya tenemos todos los valores obtenidos, en este caso 4, 324 y así sucesivamente. Y para esto también vamos a necesitar la sumatoria, por lo cual he sumado todos los valores de las desviaciones estándar en X, que nos da 760, y todos los valores de la desviación en Y, que nos da 1850, un total. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esta desviación? En este caso, tenemos desviación estándar en X es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria total de la desviación de las medias elevadas al cuadrado sobre el número total de datos menos 1. En este caso, como les había mencionado, esta sumatoria total, en este caso de X, nos da 760. Sobre número de datos son 10 menos 1. Entonces nos da un total de 9.18, de 9.189 en este caso, redondeado. Y lo mismo hacemos con la desviación estándar en Y. Aplicamos la misma fórmula en la cual raíz cuadrada de la sumatoria total de la desviación de las medias al cuadrado sobre n-1. En este caso reemplazamos valores, 1850 sobre 10 menos 1, dándonos un valor redondeado de 14.337. Ok. Una vez que tenemos el coeficiente, desviación estándar y la desviación de las medias, podemos ya calcular el coeficiente de correlación, que en este caso se da por la siguiente ecuación. Coeficiente de correlación es igual
como ya les había dicho, la sumatoria total de los productos de la desviación de las medias, en este caso x y y, sobre n menos 1 multiplicado por la desviación estándar en x y la desviación estándar en y. Como ya habíamos calculado anteriormente, esta sumatoria primera de la desviación de las medias y su producto da 900. Entonces, en este caso, n-1 sería 10 menos 1 que multiplica la desviación en x, que es 9.189, por la desviación en y, que es 14.337, dándonos un coeficiente de correlación redondeado de 0.759, lo cual significa que tenemos una correlación positiva, y lo cual es fuerte también porque va de 0.75 a 1, y como les había explicado, eso tiene que ver una correlación fuerte. Y como les había dicho aquí, podemos ver que el coeficiente obtenido es positivo, demostrando que existe una relación directa entre las dos variables, es decir, que las ventas que van a depender del número de llamadas que haga cada vendedor. Y además que es una correlación positiva fuerte, ya que está dentro de los límites de 0.75 y 1. Análisis de regresión lineal. Para poder graficar correctamente la recta de regresión lineal, debemos tomar en cuenta la siguiente ecuación de la recta, ya que obviamente se puede graficar a mano alzada o también al simple ojo, por decirlo así. Sin embargo, para tener correctamente esta recta, vamos a aplicar la siguiente fórmula que ya había mencionado anteriormente, en la cual es y' es igual a la intersección de y cuando x es 0 más la pendiente por el valor, cualquier valor tomado en x. Entonces primero vamos a determinar b. ¿Cómo determinamos la pendiente? La pendiente es igual al coeficiente de correlación multiplicado por la división entre la desviación estándar en y y la desviación estándar en x. En este caso reemplazamos valores. Como ya vemos, el coeficiente de correlación es 0.759 y las desviaciones anteriores que habíamos obtenido, en este caso en y 14.337 y en x 9.189, dándonos un valor de pendiente redondeado de 1.1842. ¿Y cómo vamos a obtener A? En este caso la intersección con el eje Y cuando x es igual a 0. Como ya se había dicho, A o la intersección en Y es igual a la media de Y menos la pendiente multiplicada por la media de X. En este caso, la media anteriormente obtenida de los datos en Y era 45, menos la pendiente que hemos obtenido ahora, 1.1842, multiplicado por la media de X, en este caso 22, dándonos un valor de 18.9476. Una vez que hemos obtenido esto, simplemente reemplazamos en la ecuación y procedemos a graficar la recta de regresión lineal. Como ya les había mencionado, entonces nos quedaría una fórmula, una ecuación de la regresión lineal es igual a 18.9476 más 1.1842 que multiplica a x. ¿Y cómo se vería en una gráfica? Como vemos aquí. Los valores están aquí y la recta de regresión lineal tratando de dividir los valores, como ya les había dicho, en sus mínimos. A continuación, les voy a explicar el mismo ejercicio, sin embargo, con una aplicación en Excel. Como podemos ver aquí están los valores dados de la tabla del ejercicio principal. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a calcular, en este caso, lo que viene a ser el coeficiente de correlación. ¿Cómo lo obtenemos? Aplicamos la siguiente fórmula. Igual, en mayúsculas, coeficiente de correlación. Cliqueamos o seleccionamos
y vamos a seleccionar la primera matriz. En este caso son todos estos valores. Ponemos punto y coma y seleccionamos la otra matriz o el eje Y. Cerramos la fórmula y nos da el coeficiente de correlación. En este caso es el mismo que obtenimos con las fórmulas. Ahora, ¿cómo vamos a obtener la fórmula o la ecuación de regresión lineal? Igual de fácil y sencillo. Primero calculamos la pendiente como habíamos hecho en este caso. A ver, pendiente, que vendría a ser igual, en mayúsculas, pendiente, seleccionamos los valores en Y, punto y coma, y seleccionamos los valores en X. Y como podemos ver, nos da el mismo valor, 1.1842. En este caso ya sería redondeado. Y después vamos a calcular la intersección. Entonces, intersección en Y. Lo mismo, igual, mayúsculas, intersección con el eje y seleccionamos. Primero el eje Y porque queremos calcular en el eje Y. Entonces seleccionamos punto y coma y seleccionamos el eje X. Cerramos la ecuación y obtenemos los valores. Entonces, ¿qué nos queda? Simplemente reemplazar los valores que ya habíamos visto antes. En este caso sería Y' es igual a A, que en este caso sería la intersección, 18.9473 más la pendiente 1.1842 que multiplica a X. Y hemos obtenido la recta de regresión lineal. Y ahora ustedes se preguntan, ¿cómo vamos a graficar estos valores? Entonces, solo seleccionamos los datos, nos vamos a insertar, gráficos recomendados, y como ustedes pueden ver, nos da el gráfico de dispersión. ¿Y cómo vamos a graficar la recta de regresión lineal? Fácil. Seleccionamos o cliqueamos cualquiera de los valores, damos clic derecho y nos van a salir estas opciones. Entonces vamos a irnos por la que dice agregar línea de tendencia. En este caso seleccionamos la lineal y si queremos obtener obviamente la ecuación que ya habíamos obtenido anteriormente, presentar ecuación en el gráfico. Cerramos y como ustedes pueden ver, hemos obtenido el diagrama de dispersión junto con su recta de regresión lineal y su ecuación. Regresamos a la presentación. Y ahora, ¿qué vamos a ver? Ya también vamos a ver una aplicación del ejercicio en una calculadora gráfica que se va a ver a continuación. Ok, como les había mencionado, les dije que les iba a dar un pequeño ejemplo de cómo también podemos calcular este coeficiente de correlación en una calculadora gráfica. ¿Qué vamos a hacer primero? Nos vamos a ir al menú principal y nos vamos a meter en la página que tenga que ver con estadística. En este caso es el 2. Aquí, como podemos ver, tenemos una tabla de valores que en este caso me adelanté y ya la copié. En este caso tenemos en nuestra matriz 1 o lista 1 los valores de X. Y en nuestra matriz 2 o en nuestro eje Y los valores de Y. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a graficar. Entonces nos vamos a la opción de graficar y primero vamos a hacer los ajustes de la gráfica que necesitamos. En este caso vamos a hacer ajustes y ¿qué seleccionamos? Scatter o diagrama de dispersión. Como X tenemos la matriz 1 y en Y la matriz 2. Entonces ya que está listo nos salimos y le damos graficar en 2. Y como podemos ver tenemos la gráfica de dispersión. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el coeficiente de correlación y la recta de regresión lineal?
nos vamos a calcular en X y vamos a darle a la recta de regresión lineal, en este caso a X más B. Entonces aquí directamente nos da el valor de coeficiente de correlación que viene dado por 0.7590141. Le damos a dibujar y como podemos ver nos grafica directamente la recta de regresión lineal. Y aquí como podemos ver también, si es que necesitamos reemplazar valores en la ecuación, tenemos A, que en este caso es 1.1842, y en B 18.9473. En este caso también nos da el coeficiente o el R al cuadrado, que viene a ser el coeficiente de determinación, que viene a ser un porcentaje de la variabilidad que puede existir en este coeficiente de correlación. Y finalmente, agradezco su atención, espero que haya sido de su agrado y espero también haber aclarado alguna duda con respecto al tema. Les agradezco mucho, muchas gracias. Hasta luego.